Vamos a comenzar a estudiar la evaluación judicial de los perjuicios, luego la evaluación legal y vamos a concluir con la evaluación convencional. ¿Por qué vamos a iniciarnos con la evaluación judicial? Primero que nada porque es la regla general. Ahora, cuando el juez tiene que fijar el quantum indemnizatorio, o sea, el monto de la indemnización, es necesario que el juez emita pronunciamiento sobre tres aspectos. Primero, el juez va a tener que pronunciarse si procede o no procede pago de indemnización de perjuicios, lo que va a obligar al juez a analizar en la parte considerativa del fallo si se han cumplido o no se han cumplido los requisitos de la indemnización de perjuicios que nosotros ya estudiamos. Si el juez concluye que se reúnen los requisitos, va a tener que realizar un segundo proceso decisorio, determinar qué perjuicios se van a indemnizar. Se va a indemnizar el lucro cesante, el daño emergente, el daño moral. ¿Qué ítem indemnizatorio se va a indemnizar? Y finalmente, el juez va a tener que fijar el monto de los perjuicios, o sea, el cuánto. ¿Qué perjuicios son los que se van a indemnizar en sede contractual? Los perjuicios compensatorios y moratorios, los perjuicios ciertos, los perjuicios directos, los daños materiales y morales, y dentro de los primeros, el daño emergente y el lucro cesante, y finalmente, los perjuicios previstos, salvo que haya dolo o culpa grave, en virtud de lo cual el deudor pasa a quedar obligado a pagar también los perjuicios imprevistos. Ahora vamos a ver una materia que es trascendental en el ámbito de la indemnización de perjuicios contractual a propósito de la evaluación que han de hacer los jueces. ¿Y cuál es esta temática? La procedencia o improcedencia en el ámbito contractual de la indemnización por el daño moral. A ver, durante muchos años, se consideró que el daño moral o extrapatrimonial, es decir, aquel que lesiona los intereses extrapatrimoniales, no eran indemnizables en materia contractual. Y se daban, para concluir lo anterior, las siguientes razones. 1. Que en el Estatuto Legislativo Contractual no hay una regla como la del artículo 2329, que está en el ámbito extracontractual, conforme a la cual todo daño, repito, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. No se ha discutido en nuestra doctrina y en nuestra jurisprudencia que en materia extracontractual rige el principio de la reparación integral del daño, porque la ley emplea la expresión todo daño, y cuando la ley no distingue, no le es lícito al intérprete distinguir. Por lo tanto, en la expresión todo daño del ámbito extracontractual comprende lo material y lo extrapatrimonial. Una norma similar no está en sede contractual y por esa razón se decía, mire, en lo contractual no cabe la indemnización del daño moral. Segunda razón, porque el artículo 1556 del Código Civil establece que la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, conceptos ambos de clarísimo contenido
patrimonial, no habiendo mención en dicha norma del lucro cesante, perdón, del daño moral. Y finalmente se dice, mire, la prueba del daño moral tiene un gran inconveniente, por cuanto es difícil evaluarlo y es difícil probarlo. Entonces, por esas tres grandes razones, durante mucho tiempo se dijo, mire, el incumplimiento contractual solo desencadena indemnización por perjuicios materiales, mas no por perjuicios morales. Pero les voy a poner un ejemplo para comenzar a introducirnos en el tema. Imagínense que ustedes van, o una persona va en un bus. Esa persona ha comprado un pasaje, es decir, ha celebrado con el transportista un contrato de prestación de un servicio. ¿Qué servicio? Transporte. Hay seguros de por medio, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si el bus atropella a un peatón, atropella a un ciclista y le da muerte? No cabe ninguna duda que la familia del ciclista o peatón van a demandar al chofer del bus y al propietario de la empresa por responsabilidad extracontractual y van a obtener una indemnización por daño moral. Pero ¿qué pasa con los pasajeros que quedaron accidentados a consecuencia de la brusca maniobra del chofer del bus por tratar de evitar al peatón o al ciclista? Y también hay personas lesionadas o incluso fallecidas. ¿Qué se dijo? Daño material. ¿Y daño moral? Ahora, a partir de mediados del siglo XX, la doctrina nacional comenzó a cuestionar el postulado del rechazo a la indemnización de perjuicios de daño moral en sede contractual, planteando los argumentos por los cuales sí cabe la indemnización de perjuicios. Como les decía, la doctrina comienza a cuestionar este postulado del rechazo a la indemnización por daño moral en sede contractual. Y comenzaron a estructurar un conjunto de argumentos por los cuales hoy en día la temática ya está superada. ¿En qué sentido? En que hoy ya no se cuestiona la procedencia del daño moral en sede contractual. El cuestionamiento está, más bien dicho, en qué casos procede la indemnización por daño moral. Pero hoy día se estima que es procedente. Lo que ocurre es que hoy lo que se está haciendo es acotar cuál es el margen bajo el cual cabría la indemnización por daño moral. Pero en principio es plenamente procedente. Los argumentos son los siguientes. 1. El efecto horizontal de los derechos constitucionales. A ver, nosotros sabemos, por nuestros estudios de derecho constitucional, que la Constitución, entre otros, garantiza en su artículo 19 el respeto a la integridad física y psíquica de la persona. Garantiza el derecho a la intimidad, el derecho a la vida privada, el derecho a la honra de la persona. En consecuencia, nuestra Carta Fundamental garantiza intereses que son extrapatrimoniales, que no tienen inicialmente un componente o un contenido económico o valuable en dinero, salvo en el momento en que se produce la vulneración de ellos. Por lo tanto, si nosotros recogemos el principio de la garantía de los derechos constitucionales y el efecto horizontal de ellos, es evidente que una forma de garantizar la tutela efectiva de estos intereses extrapatrimoniales es mediante el expediente de
conceder indemnización por daño moral frente al incumplimiento contractual cuando se lesionen estos intereses. Les pongo un ejemplo. Un despido injustificado, o más que injustificado, abusivo. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay un contrato, hay una desvinculación. La pregunta es, ¿qué ocurre si el despido es extremadamente ignominioso? Y yo despido a un trabajador y le atribuyo, entre otras cosas, por ejemplo, el carácter de haber sustraído dineros. Y eso lo hago de manera pública. No solo le envío la carta, sino que además hago saber de esto a las redes sociales, lo hago saber al interior de la empresa, lo publicito, y resulta que después los hechos no son de la manera como se plantearon. Entonces el trabajador tiene el legítimo derecho a que se le resarza, porque se le ha lesionado, entre otros, su integridad física, su integridad psíquica, su honra. Entonces, desde ese punto de vista, es claro. ¿O qué pasa si mañana una persona es informada en un boletín comercial como deudor moroso cuando todas las obligaciones están pagadas? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con la situación de personas que están siendo, coaccionadas a través de llamados telefónicos, correos electrónicos, WhatsApp u otra forma de comunicación donde se le insta a ponerse al día en un crédito y resulta que ese crédito está pagado? El punto es, ¿y las consecuencias extrapatrimoniales de esa situación? Por lo tanto, la tutela efectiva de los derechos constitucionales amerita la indemnización del daño moral. Segundo argumento, una revisión sistemática del ordenamiento jurídico. Cuando decimos revisión sistemática decimos en su conjunto. Del análisis de diversos preceptos es posible concluir que no hay una prohibición expresa y general en orden a reparar el daño moral solo en el ámbito extracontractual. Por lo tanto, sí sería posible si lo consideramos desde un punto de vista sistemático, orgánico. 3. Desde un punto de vista estrictamente histórico. El daño moral no estaba presente en las codificaciones del siglo XIX. Por lo tanto, no era posible pedirle a Andrés Bello que lo considerara, porque no era una temática resarcible en aquella época. Por lo tanto, si Andrés Bello no estaba en condiciones de postular indemnización por daño moral en sede contractual, mal puede sostenerse que el daño moral contractual estaba excluido. Ahora, estaba excluido porque no se reparaba, no se conocía. Entonces, por lo tanto, no podemos decir que por el hecho de que el código lo ignoró, sea improcedente el daño moral. También se dice que, como otra razón, que desde un punto de vista de argumentación lógica, no es razonable argumentar su improcedencia frente al incumplimiento contractual cuando se le admite con plenitud en el ámbito extracontractual. Porque eso, evidentemente, atenta contra un pilar fundamental de una sociedad democrática de derecho, cuál es la igualdad ante la ley. O sea, en el fondo, constituye una discriminación arbitraria. Se advierte la injusticia que supone el trato diferenciado de la víctima ante el mismo daño, según si exista o no previo vínculo contractual entre ella y el responsable. Traigo a colación nuevamente el ejemplo: el peatón o ciclista atropellado y fallecido, y el pasajero que falleció al interior del bus. En un caso no había contrato, en otro había contrato. Por eso entonces que se propone la llamada unificación de la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Otro argumento, una relectura del artículo 1556 del Código. La norma, en parte alguna, excluye de un modo forzoso el daño moral. O sea, dice daño emergente en lucro cesante, pero no lo excluye de manera forzosa. Por lo tanto,
nosotros podemos entender que lo que allí hay es un vacío legislativo, una laguna legal, que puede ser llenada reinterpretando las expresiones daño emergente para englobar en ella a todo detrimento, menoscabo, perjuicio, dolor o molestia. Es decir, incorporar en el fondo el perjuicio a los bienes tanto materiales como inmateriales o morales. No me cierra mucho ese argumento, no me gusta mucho, pero el que viene a continuación sí. Y este es clave. La existencia de leyes posteriores a la entrada en vigencia del Código Civil donde expresamente se reglamenta el daño moral. Por ejemplo, en la Ley sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, artículo 69. Y además, en la Ley sobre Protección a los Derechos de los Consumidores. Y finalmente, como última razón, la influencia del derecho comparado. Muchas legislaciones hoy día se han puesto a tono, se han actualizado, como por ejemplo la francesa, que en el fondo acuérdense que la francesa es nuestra inspiración, y por lo tanto nuestra inspiración hoy día reconoce la existencia de una obligación de seguridad en el tráfico contractual, y por lo tanto al existir esta obligación de seguridad en el tráfico contractual, como por ejemplo contratos de transporte, contratos de servicios educacionales, contratos de prestación de servicios médicos, es claro que si mañana hay una infracción a esos contratos, cabe perfectamente la indemnización por el daño moral. Por lo tanto, entonces, para concluir, hoy la doctrina y la jurisprudencia de nuestros tribunales están contestes en la procedencia de la indemnización por el daño moral frente a la infracción de un contrato. El punto a dilucidar entonces es en qué hipótesis de infracción contractual cabe el daño moral. ¿En todo incumplimiento contractual o solo en algunos? Desde ya les adelanto que el criterio es la excepcionalidad, no la generalidad. Dejamos hasta acá, seguimos en otra clase.